Bienvenidos estimados estudiantes. Hoy en nuestra videoclase del curso de geometría analizaremos las preguntas DECO del cuarto año de educación secundaria, cuyo capítulo es el capítulo 2, líneas notables asociadas a un triángulo. Vamos a comenzar con los ejercicios. Vemos la primera pregunta, ¿no? En la imagen se observa una repisa hecha de caoba. Se pide calcular la medida del ángulo menor formado por las bisectrices de los ángulos BAD y BDA. Muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. Sabemos lo que es una repisa, donde se colocan los adornos generalmente en casa, ¿no? En este caso el ángulo B mide exactamente 90 grados. Vamos a hacer la figura, vamos a sacar el triángulo ABD, una forma externa. Y me dicen que voy a buscar el ángulo formado por la bisectriz del ángulo BAD, o sea, la bisectriz del vértice A, ¿no? Vamos a trazar esa bisectriz. Ahí tenemos los dos ángulos congruentes, beta, beta. Y también vamos a trazar la bisectriz del ángulo BDA, ¿no? Del ángulo D. También ahí está la bisectriz, dos ángulos congruentes, y se van a intersectar en el punto I. Como puedes ver, en el punto I se van a formar dos ángulos, ¿no? Un ángulo en la parte interior del triángulo AID y la parte exterior, ¿no? Me están pidiendo a mí el menor ángulo. Como podemos observar, al pedirme el menor ángulo, en este caso sería el ángulo que está en la parte externa del ángulo I, ¿no? En este caso ese angulito X. Me están pidiendo ese angulito X. Vamos a aplicar el teorema. El teorema que vamos a utilizar acá es el teorema de las dos bisectrices interiores, ¿sí? El cual se intersecta en un punto llamado el incentro. Entonces tenemos el siguiente teorema, ¿no? Este ángulo X, ¿no? Este ángulo interior X, viene a ser igual al valor de 90 grados más la mitad de la medida del tercer ángulo, ¿no? En este caso la mitad del ángulo θ. En este caso, si nosotros identificamos la figura, no tenemos ese ángulo X, ¿no? Porque el triángulo X que necesitamos es el ángulo interior. Fíjate, por favor, este ángulo interior. Podemos completar el ángulo. En este caso, como el externo es X, entonces el interior sería 180 menos X. Vemos ahí el ángulo formado por las bisectrices va a ser 180 menos X y el tercer ángulo en este caso va a ser 90 grados, ¿no? Entonces, aplicando el teorema, sería 180 menos X igual a 90 más la medida del tercer ángulo dividido entre 2. Todavía no podemos desarrollar la primera parte, me va a quedar 180 menos X igual a 135. Porque 90 entre 2 es 45 más 90, 135. Desarrollando el valor de X, en este caso nos está haciendo 45. Muy bien, chicos, perfecto. Recordemos esos teoremas y vamos al siguiente ejercicio, ¿no? En la figura se muestra un trozo de papel de la forma triangular ABC, donde la medida del ángulo BAD, o sea, la medida del ángulo A, mide 35 grados. Este problema tiene que asemejarse o más o menos, o parecerse más o menos a lo que nosotros hacemos con el origami, ¿no? Cuando doblamos los papeles, ¿te acuerdas? Cuando tú doblas los papeles, o alguna vez tú has tenido una hoja bond y lo has doblado, cuando tú doblas, ¿qué sucede? En esas dobladas se forma un doblez, ¿no? En este caso dice, ¿no? Voy a unir el vértice A, que está a la mano izquierda, con el vértice C, ¿no? Voy a unirlos. Entonces, al unirse, ¿qué va a pasar? Se va a formar un doblez. Pero este punto, en la parte superior, donde dice que es en AB igual a D, al unir con el punto C van a ser iguales. O sea, se va a formar esto, ¿no? Al unir estos dos puntos, se va a formar el punto D en AB y el punto E en AC, ¿no? Como podemos ver aquí, me piden hallar la medida del ángulo BDC, ¿no? El ángulo externo del triángulo ADC, ¿no? Ese angulito X, ¿no? Vamos a colocarle X en este caso. ¿Qué vemos, chicos, por favor? Acá podemos aplicar lo siguiente, ¿no? Profesor, ¿qué teorema podemos aplicar acá? Como podemos apreciar acá, al doblar este papel, este punto E vendría a ser el punto medio de AC, la mitad, ¿no? Y además, al doblarlo, forma 90 grados en ese punto, ¿no? El punto E.
Por lo tanto, como pasa por el punto medio y también es una altura, una perpendicular, entonces esa línea DE viene a ser una mediatriz, ¿no? Donde pasa por el punto medio, en este caso el segmento B, el segmento E, en este caso el segmento A, el segmento A, y 90 grados, ¿no? ¿Cuál es el teorema de la mediatriz? Si yo trazo desde este punto superior de la mediatriz, este punto que está en el punto, bueno, no está colocado el punto de acá, y lo uno a los extremos de la base, esas dos líneas son congruentes, ¿no? En este caso LA va a ser igual a LC, ¿no? Entonces, si yo eso lo asemejo o lo llevo más o menos a la imagen que tengo en el problema, entonces yo puedo decir que DA y DC son iguales a la longitud de L, ¿no? Esa longitud L por la izquierda y L por la derecha, ¿no? Si podemos observar el triángulo ADC, se va a formar ¿qué tipo de triángulo? Como tiene dos lados de igual longitud, por lo tanto debe tener dos ángulos de igual longitud porque es un triángulo isósceles. Los ángulos de igual longitud son los ángulos correspondientes a los ángulos congruentes, ¿no? En este caso al ángulo A. Con el ángulo C son de la misma medida, 35, 35. Muy bien, ya me imagino que te has dado cuenta justo en ese mismo triángulo ADC, como puedes observar, y como creo que todos ya lo hicieron, profesor, ese es un ángulo X, ¿no? Es un ángulo X, viene a ser un ángulo externo, ¿no? El ángulo externo del ángulo D. ¿Cómo se halla la medida del ángulo externo? Simplemente con la suma de los dos ángulos interiores. 35 más 35, por lo tanto el valor de X que habíamos colocado es 70 grados, ¿no? Muy bien, chicos, aquí hemos aplicado el teorema de la mediatriz y el teorema del ángulo externo. Continuemos con el siguiente problema. En el triángulo de la vida, ¿no? Dice, es una técnica para la supervivencia en terremotos propuesta por Douglas Coop, ¿no? O sea, la idea es tratar de formar un triángulo para que no te caigan las cosas encima, ¿no? De esa manera, mira, siempre al costado de una repisa o algo que te cubra, ¿no? Te piden hallar, calcule el mayor ángulo determinado por las bisectrices del ángulo A, BAD, BAC y el ángulo C, ¿no? Entonces, vamos a ver, nuestro amiguito nos va a ayudar. Y voy a sacar ese triángulo a un costado, ¿no? Voy a dibujar el triángulo ABC, donde me dice que tengo que trazar las bisectrices del ángulo BAC, ¿no? Esa bisectriz determina dos medidas iguales, beta, beta, y la bisectriz del ángulo también C, ¿no? Alfa, alfa, los cuales se van a intersectar en ese punto interior I. Como en el ángulo B, aunque no te lo diga, este ángulo B tiene que ser un ángulo de 90 grados, ¿no? Me piden el mayor ángulo, ya no me piden el menor, sino el mayor. Entonces en este caso me están pidiendo el mayor ángulo, que en este caso sería el valor de X, ahí lo colocamos, entre las dos bisectrices, ¿no? Apliquemos el teorema, ¿no? Ya que tenemos las dos bisectrices interiores, podemos utilizar este teorema, ¿no? Donde el ángulo formado por las dos bisectrices es igual a 90 más la medida del tercer ángulo dividido entre 2. Entonces en este caso el ángulo X, ¿no?, será igual al valor de 90 más 90 medios, ¿no? Porque 90, justo el tercer ángulo viene a ser 90. 90 más 45, donde el valor de X me sale 135. Continuamos entonces con el siguiente problema. Algo similar, ¿no? En la figura se muestra un trozo de papel en la forma de una región triangular ABC. Nuevamente voy a unir el punto A con el punto C, y eso me da la idea de un origami más o menos, ¿no? Con los niños que juegan bastante, ustedes niños han trabajado con eso. Y se va a formar un doblez. Cuando yo una ese punto A con el punto C, en el medio más o menos de la hoja se va a formar un doblez, ¿no? Que en este caso el doblez es DE, donde D intersecta a B en el punto D y E viene a ser la intersección con el segmento AC, ¿no? Me piden hallar, de dato me dan la medida del ángulo BDC, ahí está el ángulo 80, cuya medida es 80, y me piden hallar la medida del ángulo DCA, ¿no? En este caso DCA, X. Muy bien, vamos a aplicar el teorema. Cuando yo hago un doblez,
estos dos segmentos, el segmento AE y el segmento EC, deben tener la misma longitud y además ese doblez forma 90 grados con la base, ¿no? Entonces esa línea en realidad viene a ser, ese doblez de viene a ser una mediatriz. Cuyo teorema dice lo siguiente: si yo trazo de este punto de la mediatriz hacia los extremos de la base, esos segmentos tienen la misma longitud. Por lo tanto, según el gráfico, ¿no?, puedo decir que DA y DC son iguales, ¿no?, a una longitud L. Entonces, en ese triángulo se va a formar un triángulo. Ese triángulo ADC va a ser un triángulo isósceles, ya que tiene dos lados iguales, ¿no?, de igual medida. Por lo tanto, la medida del ángulo A y la medida del ángulo C son iguales a X, ¿no?, ya que les corresponden lados congruentes. En ese mismo triángulo ADC voy a utilizar el teorema del ángulo externo, ¿no? Si sacamos los valores, tengo X en A, tengo X en C y el ángulo exterior 80, ¿no? Sería 80 igual a X más X, donde el valor de X o la medida del ángulo DCA sería 40 grados. Muy bien, chicos. Ahora les pido por favor que pasemos a resolver los ejercicios del Helicot desafío. Cuídense, bendiciones.